Pues sí, en serio. Oye, pero si no hemos empezado todavía por eso. ¿Y eso? Bueno. Oye, si alguna cosa tenéis que ir porque la ¿tienes prisa? Ahora Jesús, no te puedes olvidar del público. No vaya a ser que te... Es muy complicado esto, ¿eh? Está siendo muy complicado. Dios mío. Ah, son ellos. Son ellos. Ah, sí, tengo la faena hecha. Exacto. Muy bien, genial. Me quedo 10 minutos. Vale, vale. Cuando tú te vayas acabamos, ¿eh? Corre por ahí atrás. Sí. Sí, chao. Falta un minuto, qué nervios. Ay, pues Qué nada. nervios. hacemos? Ahora es una cosa vía satélite. Sí. Está Calleja, que ha vuelto del espacio esperando la conexión. ¿Pero tenemos cuenta atrás? No sé. ¿Alguien me está contando? Antes últimos iba, segundos? el otro día conté que es verdad que cuando los de la NASA hacían las cuentas atrás no había una palabra para definir eso. Y de repente en España decidieron que se podía llamar retrocuenta. Y durante años los narradores decían, comienza en estos momentos la retrocuenta. Y era eso de que 10, 9, Sí. toda aquella Bueno, pues cosa. entonces empezamos ya con la Hacemos una retrocuenta. retrocuenta, yo creo. Yo ¿Sí? lo que digo. ¿A partir de cuánto? De 10. De 10. Vale. Pues nada, esperamos un... Oye, poquito vamos a llegar ponernos así para que cuando pongan la conexión aparezcamos ya con el micro en la mano. Esto es... nos estamos poniendo nerviosos. Estamos Instagram creando ya una está expectación. funcionando, lo siento ¿Está? mucho. Está ya, todo se está viendo. Ah, vale, o sea, que entonces Más allá de... decimos que son ya las 7, ¿no? Empieza Lola. Empiezo yo. Venga. Dando las gracias, Paco Roca. Este es un sueño largamente anhelado, tenerte aquí sentado en esta banqueta. Hoy, en esta En precisamente. esta precisa banqueta Ah. y al lado de Jesús Marchamalo, muchísimas gracias Jesús por otra vez aceptar esta invitación a una conversación que yo creo que va a ser muy jugosa, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a decir, Paco? ¿Qué vamos a decir, Paco? Solamente podría decir qué son los surcos del azar para los lectores, qué es el abismo del olvido, qué es arrugas, qué es la casa. Claro, el autor muchas veces a lo mejor no es sensible a lo que siente un lector cuando está a solas con un libro, ¿no? Esa emoción, esa soledad, ese silencio, en el que te relaciones directamente con el autor como si fuera alguien de tu familia o algo tuyo. Entonces, las emociones que producen tus libros pues están en el corazón de cada uno de nosotros, por eso hay tanta gente aquí, por eso te han dado tantos premios en todos los lados, por eso ahora eres patrono también de la Biblioteca Nacional, Yo sé. eres patrón de la Biblioteca Nacional y por eso el reconocimiento unánime por todos los lados, ¿no? Tú dices que eres historietista, que a mí me ha costado un poco decir la palabra. Pero está muy bien esa palabra, ¿no? Porque son el poder de las historietas. De pequeños, los cómics, los tebeos, ¿no? Las primeras lecturas. Lo primero que vimos eran imágenes con esos globitos llenos de palabras y de ahí llegaron todo lo demás. Entonces, la dignidad de tus personajes, la emoción, como la memoria, la importancia de la memoria para ti, el reconocimiento a los más mayores también, ¿no? Siempre la dignidad por delante para todo. Y qué bonito es ese mural que has hecho con Martín en Valencia, en momentos tan complicados y donde la gente ha sacado lo mejor de sí mismos, ¿no? Yo creo que hoy, bueno, pues es un feliz aniversario, es este año, 2025, que la librería cumple 50 años. Pues no podíamos empezar mejor que con Paco Roca y con Jesús Marchamalo. Muchas gracias a todos y a todas los que estáis aquí, algunos de pie, la librería da lo que da. Yo creo que es un milagro, cada tarde que hacemos algo así, ayer estuvo Rosa Montero y fue milagroso también, y vamos a disfrutar mucho. Muchísimas gracias, muy honrada. Muchas gracias. Muchas gracias Lola, muchas gracias a la Alberti por acogernos en este nuevo milagro. Cuando vuelvas a Valencia cuéntalo. Sí. Estuvimos haciendo un milagro en la librería Alberti. Bueno, es como una fiesta sorpresa, de pensar, bueno, ha venido gente, está bien, pero de repente yo aquí hay como una
Hay una unos- multitud, voy a llamar. A mí me ha pasado lo mismo, he dado un respingo, he dicho, perdonad, no se había visto. Están escondidos. Y han mirado con incredulidad porque Sí. son 69, han dicho, pero No, ¿cómo no, nos sí, van a es ver? como, Estamos- es como el banquillo suplente, ¿no? Si a alguno de los de aquí les pasa algo, se van y entra el suplente, ¿no? Bueno, cualquier cosa que necesitéis, un gesto, paramos, atendemos a quien cualquier sea, lo que haga falta por todas partes, Por estamos favor. a disposición del público. Que digo que qué bien estar siempre, qué bien estar en el Alberti, qué Sí. bien congregarnos en Qué torno agradable ese sitio. a este mundo mágico y milagroso de los libros, las historias, las lecturas y todo lo demás. Sí. Bueno, estamos con Paco Roca, yo creo que es la tercera o la cuarta vez que nos vemos. ¿Sí? Todo el mundo me decía, qué suerte, 4 veces. con No, Paco estoy Roca". cansado. ¿no? Digo, La suerte es no verle. siempre he envidiado de Paco Roca, bueno, aparte de sus habilidades, que imagino que será una envidia compartida con el dibujo, siempre le he envidiado el flequillo, porque mi último flequillo creo que es del año 83, como mucho, y viene, fijaos desde el flequillo y tal, y viene Paco Roca Sí. con este flequillo Presumiendo. que se me ha puesto. Me gusta presumir de ese Se lo tío. pone solamente, vamos, cuando ¿Ya? hace ostentación Sí. del flequillo cuando me Sí, es de las pocas cosas físicas de las que puedo presumir. Oye, y luego me he dado cuenta, macho, que claro, te has dejado este flequillo porque es muy fácil de dibujar, tío. Sí, la verdad es que sí, que cada vez me voy convirtiendo más en el personaje. Efectivamente, o sea, Sí, es hay una simbiosis ahí siempre. 4 trazos y se hace el flequillo y se ahorra tener que hacer esa peluquería elaborada Ya. que exigiría otro tipo de peinado. Sí, lo que intento es dibujarme más alto a ver si en la realidad se cumple. Venga. Porque por Porque ahí no. Paco Roca sale en, no sé si en todos, pero sí sales en muchos de tus álbumes, de tus historias. Sí, sí, a veces de forma, digamos, directa y otras veces falseando los personajes con falsas autobiografías. Bueno, falsas autobiografías, ficcionadas autobiografías. Por ejemplo, La Casa, pues bueno, uno de los personajes soy yo, con otro aspecto y demás, y con otros, en otros cómics, como en Los Surcos del Azar, sí que soy yo, siendo una ficción lo que cuento. O sea, que sí que es verdad que lo mezclo todo. Imagino que eso digamos que en la literatura es más normal el que el autor habla en primera persona Ujú. de sí mismo y se crea esa confusión muchas veces de si es el propio autor el que cuenta las cosas, si es Protagonista. algo autobiográfico, y queda todo como un poco más en nebulosa, pero en un cómic tienes que dibujarte, ¿no? Entonces, Ujú. claro, ahí ya entra en cómo te dibujas, si te haces tú mismo, si cambias el aspecto, pero al final sí, me he dado cuenta de que sí, de que acabo hablando de mí mismo y de todo lo que me rodea, para bien y para mal. Pues si hacéis un cómic alguna vez, que sepáis que tener un flequillo como el suyo facilita Ayuda. mucho las cosas a la hora de sacarse. Oye, el otro día Te estuve lo puedo viendo- dejar si quieres. Estuve viendo, pues no me vendría mal, no te creas, que te estuve viendo en Imprescindibles, os lo recomiendo, luego hablamos de tu madre, Vale. pero contabas, claro, que empezaste a dibujar de pequeño y añades, empecé de pequeño a dibujar como todo el mundo, claro. Sí, claro, es que no es ninguna rareza. O sea, lo raro, creo yo, es que un niño no dibuje. O sea, yo creo que es nuestra primera forma de expresión. Antes incluso que aprender a hablar o escribir, lo que aprendemos es a dibujar. Y además de una forma muy libre y muy espontánea y demás. Es nuestra forma de expresión más natural, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que a lo largo de los años la mayoría de la gente lo va abandonando, pero en mi caso no, en mi caso siempre seguí dibujando, pero sobre todo ya no tanto porque me guste dibujar, sino porque me di cuenta de que el dibujo para mí era la forma perfecta para contar historias. O sea, a mí del dibujo lo que me gusta es la narrativa, o sea, hago ilustración, pues como encargos, para carteles, para mil cosas, libros y demás, pero realmente lo que me gusta del dibujo es utilizarlo como una herramienta para contar historias. No sé contar historias de otra manera que no sea dibujándolas. Y claro, esa forma de narración se une con el cómic y desde siempre me han gustado los cómics. Me contabas antes que con los cómics revivías las historias. Sí. Me decía, fui a ver la Guerra de las Galaxias, quedé fascinado. Como Sí. no sabía manera de volver a verlo porque no te pagaban otro cine para verlo claro, mismo. ni la echaban por televisión, Claro, no existía, sí, no podías ver algo cuando tú quisieses, esa era Sí. esa época todavía, ¿no? Ajá. Tan antigua ¿Os ya. acordáis los de los flequillos de aquella época que no podías ver lo que querías? Bueno, pues me encanta porque dice, pues me la dibujaba, ¿no? Sí, Claro, no, sí. me la dibujaba, yo me encerré eso en mi habitación, yo era pequeño, en mi habitación y con unos folios y unos rotuladores me puse a hacer mi propia versión de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y es verdad que el tiempo que estuve dibujando ese cómic, que todavía lo tengo, por casa, que comienza y acaba, durante ese tiempo
era como revivir la película. O sea, y no solo eso, sino que me di cuenta de que no tenía por qué ser fiel a la realidad, que podía ficcionarla, añadirme yo en la historia, hacer lo que quisiese. Y con el tiempo me he dado cuenta de que son los dos motivos que en la actualidad me siguen llevando a querer hacer cómics, porque todos los cómics que hago en cierta manera están anclados en una realidad y en muchos casos autobiográfica. Entonces los cómics me sirven para revivir momentos especiales. Por ejemplo, en el cómic de la casa es revivir pues bueno, la vida con mi padre, ¿no? Y no solamente revivirla, sino que puedes ficcionar con ella y puede poner en boca de mi padre pues frases que nunca dijo y que siempre deseaste que ocurriera. Pues en mi ficción suceden, y eso es lo que me permite los cómics y por lo que me gusta, ¿no? Por esos motivos. Oye, me encantó tu madre en Imprescindibles, porque la vas a ver a la residencia donde estaba, con su silla de ruedas, tiernísima, guapísima y encantadora, y te hablaba de lo que costó a tus padres entender que dibujar era un trabajo. Porque decía la madre, dice, ha sido un niño siempre muy obediente, ¿no? Muy obediente y dócil, decía, tú te sorprendías, ¿no? Dice, pero claro, nos preocupaba mucho que no trabajara y intentabas convencerla. Yo creo que nunca llegaron a entender muy bien que yo viviese de esto de dibujar, ¿no? Para ellos era como una cosa muy extraña, ¿no? Yo creo que entendieron un poco que a su hijo no le iban a ir mal las cosas cuando empecé a aparecer en la revista Hola y El Pronto, que eran sus revistas de cabecera. Claro. O sea, entonces ya pensaron que, güey, igual nuestro hijo... Perdona, has salido en el Hola, tío. Sí, salió en el Hola. Bueno, es que cuando salió Arrugas de repente apareció en sitios inesperados y luego también con la película, pues bueno, esas revistas que eran las que leían mis padres, de repente que te viesen ahí. Pero aún así yo creo que mi madre en particular nunca pensó que yo malvivía, seguramente lo tenía como muy... Me encantaba porque en el taxi que nos traía decías, dice, siempre me dio hasta el final 50 euros porque cada vez que me veía, porque seguía dudando de mi capacidad para ganarlo, ¿no? O sea, a ver, yo puedo presumir, no sé si estoy en el mejor, pues mis dos hermanos, tengo dos hermanos, tienen profesiones, digamos, normales, ¿no? De esas que... Esos hermanos notarios que tienes, ¿no? No son notarios, que soy de clase baja, pero tienen trabajos normales, ¿no? Sí. Y seguramente yo creo ganar más dinero que ellos o al igual, seguramente, ¿no? Pero mi madre siempre pensaba que siempre me hacía falta, ¿no? Entonces siempre que iba, me daba sin que ellos se diesen cuenta, me daba 50 euritos. Pero mamá, sí, que a ti te hacen falta, tus hermanos tus hermanos trabajan. eres dibujante. Oye, en el mismo Imprescindibles hablan de un libro tuyo donde hablas de tu infancia, donde dibujas tu infancia, y de una viñeta en particular donde aparecen dos de tus libros fetiche. Porque tú creces con Walt Disney, con El pájaro loco, que es el primer deslumbramiento, y casi enseguida en esos dos libros, esa viñeta que haces, está Tintín, Los cigarros del faraón, y Miguel Strogoff, de aquella colección de joyas selección de Bruguera, joya literaria juvenil, que se cogían Guerra y Paz y te lo dejaban en 40 páginas, y aún le sobraba sitio. Hombre, por favor, toda la vida. Háblanos de aquellos primeros libros que de alguna manera tienen que ver con lo que después ha sido tu dibujante. Bueno, yo creo que lo primero que quería ser era dibujante, pues bueno, como tú decías, yo quería ser una especie de Walt Disney o algo así, porque me parecían como unos señores súper elegantes, ¿no? Que estaban ahí en forma de un imperio y veías a Walt Disney cuando salía presentando sus programas súper bien vestido y triunfador. Y yo quería, bueno, dedicarme a la animación, pero es verdad que para un niño de aquella época y de clase, pues eso, media, no era, la animación no era realista, ¿no? Pero sin embargo los cómics sí, los cómics con un folio y unos rotuladores puedes hacer la mayor obra jamás hecha. Antes en ese sentido es mucho más democrático el mundo del cómic. Yo leía cómics pues, bueno, desde la infancia y creo que como la mayoría leía los cómics de la editorial Bruguera y en particular pues, bueno, los de joyas literarias juveniles, que era yo creo que un buen acercamiento también a los clásicos y ahí descubría bueno, los libros de aventuras que después descubres que existen en otro formato. Sí, que estaban escritos en el original. Y luego descubres que Julio Verne era escrito, porque siempre lo vimos, cantábamos el texto. Era un dibujante de cómics. Claro, sí, entonces para mí fue como el descubrimiento, ¿no? de esa literatura de aventuras y demás y de los cómics. Y luego, claro, fue el descubrimiento también de Hergé y de Tintín, porque es verdad que
que yo había crecido también con todos esos cómics pues desde, yo qué sé, desde Escobar, Ibáñez y demás, pero cuando caía en tus manos un Tintín era otro mundo, ¿no? Porque primero sucedían en lugares concretos, ¿no? En la mayoría de casos. Estaban muy detallados los fondos, eran historias de principio a fin, no eran gags uno detrás de otro, y para mí fue un gran descubrimiento. Te citaba Tintín porque tiene mucho que ver con tu mundo de dibujante, ¿no? Porque los libros, los cómics, las novelas gráficas que haces, todo lo que se ve no es una escenografía, sino que hay una vocación documental. Mira, tenía anotado página 51 de este libro. Bueno, no lo va a ver nadie, así que no os preocupéis. Estaba yo muy esforzado. Sí. Es como una postal, digo, seguro que este Orán salió de alguna enciclopedia, de alguna postal, de algún lugar. Ahí te digo, ¿cómo te curras esto? ¿Cómo te trabajas? Bueno, a mí es una parte que me gusta, y de hecho... Las bicicletas, los tanques, las calles, los trajes de los guardias de los años 60 en Valencia. Es que para mí es como una obligación, ¿no? Intentar ser muy fiel a la documentación, y de hecho hay veces que me atasco en cosas que son muy absurdas, ¿no? Con Rodrigo Terrasa, que hemos hecho este último del Abismo del Olvido, nos pasamos como varios días buscando cómo quedaba una bala de pistola de una dentro de un cráneo, ¿no? Porque ¿cómo la dibujo? Porque ¿cómo se queda una bala después de haber atravesado un cráneo y metido dentro de... Entonces, hablando con los arqueólogos, buscando fotos, hasta que al final, que es un detalle mínimo, pero... En el que yo me fijé, por ¿Así cierto. ves? Yo lo hice por ti. Me fijé y dije, pues qué tranquilidad, porque lo vi y dije, ostras, ¿cómo queda una bala dentro de un cráneo? Pues esos detalles a mí me preocupan mucho, que son detalles a veces insignificantes, pero en muchos casos le dan una veracidad a la historia. Por ejemplo, en El Tesoro del Cisne Negro, que la historia es de Guillermo Corral, que él había estado en todo lo que contábamos, había trabajado en el Ministerio de Cultura y demás, que es donde sucede la historia. Para dibujarlo, él me dijo, bueno, si no hace falta que vayas, si eso son, pues imagínate, oficinas, hay unos pasillos, una máquina de escribir, yo qué sé. No, o sea, no puedo hacer, o sea, es algo que me supera. Tengo que estar, siempre que es posible, en los sitios donde suceden mis historias. Porque luego, es verdad que cuando vas allí y conseguí que me hiciesen una visita guiada por el Ministerio de Cultura y demás, hay un sofá fuera de época que no te lo imaginarías nunca, ¿no? Un cuadro rancio, una lámpara que está ahí desde los 70. O sea, yo qué sé, un enchufe lleno de... Ese tipo de detalles nunca te los puedes inventar. Me encanta esa mañana que llegaste y te digo, venía a hacerme una ruta por el ministerio. Bueno, pues aquí está la máquina de café, allí está el sí. Bueno, hasta que llegué porque me dijeron, bueno, pues sí, muévete tú por ahí tú solo y demás. Entonces una de las escenas del Tesoro del Cisne Negro sucede en el parking, ¿no? Entonces yo quería ver dónde aparcaba el ministro en el parking del Ministerio de Cultura. ¡Qué bonito! ¿Cómo fue la experiencia? Nada, duré como 10 segundos hasta que apareció uno de seguridad allí y me dice, ¿qué estás haciendo fotos en el garaje? ¿Fotos? Sí. O sea, nada, y acabó mi visita al Ministerio de Cultura. Más que estés haciendo tú, empezó a sonar de lejos, ¡al suelo, al suelo! Oye, el otro día hablé con Javier de Astiberri, gran amigo que está por ahí. Sí. Su hijo iba disfrazado de plátano al colegio, me ha encantado. Nos lo ha contado, le he preguntado. ¿Quién no quiere disfrazarse de plátano? Por favor. Y le digo, oye, mándame los 4 libros con los que podemos adornar, de los que resumen de alguna manera tu trayectoria. Que publicó Arrugas, todos nos acordamos de ese libro, y hemos elegido 4 más, de los que vamos a ir hablando. Los surcos del azar. Yo tenía aquí la pegatina con el año, como llevo en los demás, pero se me ha caído. Sí. Esto es año 2000, No, 2011. Espera que lo digamos entonces. Vamos a quedar que es 2011, venga, ya está. 11-12. Palabra que lo tenía preparado. 2013, es el año 2013, Sí. La historia de la 9, estos republicanos españoles que entran en París con un blindado que se llama Teruel y otro que se llama Guadalajara, y que nunca... Oye, hay en todos tus libros lo comentaba antes Lola, una obsesión con la reivindicación de la memoria, en la lucha contra el olvido. Hay un personaje que sale en el libro, le cuentan a su vecino que ha sido un héroe de guerra, y dice, pero eso nunca me lo has contado. Y dice, bueno, es que nunca te has interesado por mi vida, ¿no? Sí. Somos muy de olvidar,
y me encanta esta Sí. obsesión tuya con los recuerdos, con lo que ocurrió, con la reivindicación del pasado. Sí, bueno, a mí es un tema que me interesa y me empezó a interesar pues a partir de un cómic que se llama El Faro, que conocía al que era el abuelo de una amiga que me contó que él había estado en un campo de concentración en el sur de Francia. Entonces, que a mí, vamos, me gusta la historia, era algo que en aquel momento no tenía ni idea, ¿no?, de lo que había sucedido y demás. Y me dio como mucha vergüenza, ¿no?, que un episodio así, vamos, no tuviese ni idea de ello. Y desde entonces he empezado como a interesarme por el tema, ¿no? Y lo que me interesa, ¿no?, que hay muchas veces que la gente dice, ya, pero nunca hablas de la División Azul o nunca hablas de tal, y dices, bueno, es que eso se ha contado durante 40 años hasta la saciedad, ¿no? Pero sin embargo hay una parte de la sociedad a la que no hemos dejado hablar, o sea, no la dejamos hablar en 40 años de dictadura y en 40 años de democracia. En cuanto alguien habla de eso, ya, pero no hablas de lo otro. Claro, ya, pero no hablas de la División Azul. Ya, vale, ya, pero eso ya lo mismo hablado vosotros, y desde la falsedad y desde toda la falsa historiografía franquista y demás. Sin embargo, hay una parte de la población que nunca ha podido, que ha sufrido muchísimo toda esa represión y que no ha podido contar su historia y que posiblemente nunca lo vaya a hacer. Entonces, la historia contemporánea de España está llena de historias increíbles como la de los surcos del azar, o sea, como la historia de la 9, que en otros países menos desmemoriados que nosotros serían archiconocidas. Sin embargo, aquí todavía son desconocidas y ni tan siquiera hay un consenso entre todas las fuerzas políticas de reivindicar algo que debía ser ajeno a la política, como es la lucha antifascista en Europa, ¿no? Que te decía, esto debería estar totalmente ajeno, ¿no? Pero no, ya estamos con la historia. Entonces, me interesa rescatar todo ese tipo de evidencias, o por ejemplo en el abismo del olvido, ¿no? Toda esa gente que durante 80 años su historia no se ha contado en público, ¿no? Que es algo que una vez se publicó, es algo que las familias te agradecen, ¿no? Que para ellos es una especie de justicia poética, por decirlo de alguna manera, de su historia durante 40 años de dictadura, la contaron en la intimidad, porque una de las cosas que hizo además la represión franquista es prohibir el dolor en público, sobre todo el dolor de las víctimas de la represión. Sus familias no podían llorar, no podían ir a llevar flores a esa fosa común, y toda esa memoria pasó en la intimidad y en la mayoría de los casos de madres a hijas. Tenemos previsto hablar de ese libro casi al final, por orden cronológico. Sí. Estaba buscando el adjetivo. Es un libro estremecedor, el libro sobre las fosas, y la verdad que hay unas imágenes de una dureza. Luego hablamos de eso si te apetece. Sí, sí. En Los surcos del azar sales tú con tu flequillo, sí, con una agenda. ¿Tienes una agenda de verdad? ¿Vas anotando cosas, haciendo dibujos y eso? Sí, ahora ya últimamente es con el móvil, pero sí, antes llevaba mi libretita a todos los lados y iba tomando notas de 1000 cosas. Yo creo que los que vivimos, a ti te pasará igual, los que vivimos de las ideas, o sea, perder una idea es lo peor que te puede pasar, porque encima la magnificas, ¿no? Piensas que se te ha olvidado la idea que te iba a hacer rico, o que te ibas a hacer el mejor cómic del mundo, ¿no? Y esa idea es como se fue. Entonces sí, intento apuntarlo todo, ¿no? Sí. Y es verdad que la mayoría de cosas que apuntas al final son tonterías, pero no tienes forma de sacarles punta para nada, ¿no? Sin embargo, de las que te acuerdas normalmente son las que funcionan, pero sí, tomo nota. Pues en este cómic sale Paco con su flequillo, con su agenda, y sale también Machado. ¿Cómo me gustó que Machado aparezca? Está un poco metido con calzador, lo reconozco. Bueno, pero no nos importa. Los de Machado, que salga Antonio Machado, sí no nos parece bien. No, yo creo que simbolizaba muy bien, además, ese momento, esa tristeza del exiliado, ¿no? De estar totalmente derrotado, de sentirse que lo has perdido todo, has perdido tu patria, lo has perdido todo, ¿no? Y está metido, pues es un poco ahí con calzador, pero creo que era un símbolo muy bonito para mí. Y además que, claro, el título hace referencia a un poema de Machado. Cuando se le dan a uno mal los títulos, pues buscas a Machado. Claro, ya está, ahí está todo. Oye, me encantan tus títulos, tienen mucha poética los títulos de Paco Roca,
mucha la casa. narrativa, mucha Sí, historia. la casa. La casa es una excepción, pero Arrugas. todos los demás... A ver, espera, que ya me estoy... Te voy a hundir, te voy a hundir Me la ha puesto, conversación. mira, regreso al Edén. Vale, ahí me lo Tal. problemas, ahí sí. El abismo del olvido. Ahí, vale, ahí también te lo Paco Roca, reconozco. vamos a cambiar el orden. Espera, voy a hacer Ay. una pregunta otra vez. Todo este Venga, trozo me venga. importa. Algunos de los títulos de Paco Roca resultan ser extrañamente poéticos, muy narrativos, históricos. Sí, algunos sí, los que me salen, Vale. ahí vamos bien, retomamos, sí. Los que me salen son poéticos y cuando no me salen intento pues ser lo más sencillo posible, o sea, no, vale, si no me sale, no seamos rebuscados, pues la casa podía haber sido, yo qué sé, el hogar perdido o algo así, pero no, la casa. Pues ya casi está. menos mal que es la casa, ¿no? Porque Sí. este que te has Estás sacado de la siempre- no, manga... estás siempre un poco ahí al filo de irte hacia La poética. sí, el exceso. Entonces cuando no sale... Pero es verdad que lo de los títulos a veces es muy complicado. Ahora estoy con el último cómic y le estamos sellando... También el trabajar en equipo, o sea, con mi editor y demás, también me sirve un poco por eso, ¿no? Porque a veces se te puede ir la cabeza y él te... No, ¿cómo se nos va a ir la cabeza? Paco Roca. Pero para los títulos, sobre todo, sí, es algo que o a veces sale a la primera y a veces que no hay manera de que salga, entonces acaba llamando a la casa. Fenomenal. Oye, ¿qué te iba a decir? Se hace estudiante de artes y oficios, Sí. Trabajas durante años en publicidad. Ah. Y hubo una época que seguro que muchos de los que aquí estamos recordamos, donde los kioscos estaban llenos de revistas de cómic, estaba Sí. el Cairo, Totem, el Víbora. Sí. Y justamente cuando decide dejar la publicidad y dedicarse a hacer dibujos, es cuando cierran todas las Todas. revistas de cómic que había. Pues me lo difícil. Coincidió y dijo, ostras. Sí, cerremos que viene este, ¿no? ¿Cómo fue Sí. llegar a la tuya Nada. a un mundo que había dejado de existir esa misma mañana? Ya me lo pensé demasiado, digo, me arranco, cierra una, no, va, ahora. Y la verdad es que sí, que coincidió con el peor momento para dedicarse al mundo de los cómics, que sería pues finales de los 90, sí, por ahí más o menos, sí, los 90 más o menos, que ya habían desaparecido prácticamente todas las revistas y solo quedaba el Víbora, que era una revista que no era mi estilo precisamente de historias ni gráficamente, yo era más cercano quizás al Cairo, que ahí publicaban pues desde, yo que sé, Vittorio Giardino a autores más de la línea clara y con otro tipo de historias. Y además en el Víbora, claro, como era la única revista que quedaba, estaban publicados todo el mundo. Claro. Desde Sí, Max, sí. Gallardo, Selton, Robert Crumb, todos estaban ahí, con lo cual... No había hueco, ¿no? Y más para mí que nunca había publicado. Ajá. Pero esa misma editorial, que era La Cúpula, tenía otra revista que acababa de abrir y en la que buscaban dibujantes, y era el X-Comics. Sí, habla de porno, se puede, ¿no? Estamos en No lo horario había dicho infantil, yo, ¿no? no lo iba a decir yo, pero... Bueno, yo no quería, has visto que yo tampoco te lo he preguntado, ¿no? No, Porque bien. Sí. empezó dibujando porno, Pornografía, sí. además alguien te decía, pero porno en serio, o sea, dice, bueno, tenía que haber una porno en todas las Bueno, páginas. sí, no, el editor que era José María Berenguer, que Sí, claro, sí. me dio mucha vergüenza. En aquella época, claro, yo vivía con mis padres todavía y esto, vamos, lo hice como muy a escondidas, ¿no? Claro. Entonces cuando fui a conocer al editor de la revista porno, o sea, yo me imaginaba, no sé, como si fuese un actor porno, o sea, no sé, con mucho flequillo, con un saludo, con unas arenas, cadenas de oro, Sí. camisas hawaianas. algo así. Hemos imaginado el mismo editor porno. Sí. No sé Pero sin qué nos embargo- habrá pasado estos años de atrás. No, sin embargo, José María Berenguer se parecía más a mi padre, o sea, era como un tío vamos, con unas gafas para ver de cerca, así, totalmente normal, ¿no? Y eso también me dio más vergüenza enseñarle las páginas que había preparado a este editor. Me encanta, claro, un señor normal que no le he traído esto y no, oh, por Dios, en fin, no sé qué. No, pensar eso, que alguien se está tomando ahí en serio Ajá. unas páginas porno que tú has dibujado, mirándole con todo detalle. Pero todo fue bien. Sí, no, todo fue bien y en cierta manera Sí. fue mi manera de empezar en el mundo del cómic. O sea, de X-Comic pude pasar al Víbora y del Víbora ya hacer otro tipo de historias. Hay un momento que es 2008, hay muchos momentos en la vida de Ah. Paco Roca, pero hay uno clave que es 2008 donde publicas Arrugas, que es aquel cómic del que nos enamoramos
todos, premio nacional. Y empiezas ese año, un par de años más tarde, a publicar eso de las memorias del hombre en pijama, donde aparece todo el tiempo con su flequillo y en pijama. Sí. ¿Es verdad que tenías un juego con los amigos a ver quién estaba más tiempo en pijama en casa? Se llamaban, dice, yo llevo 14 horas, 15 minutos sin vestirme de calle. ¿Cómo era eso? Sí, pues yo en aquel momento, bueno, ahí ya empezaba a vivir de los cómics, ya había dejado la publicidad y demás, y trabajar en casa, ¿no? Por lo cual ya conseguí vencer a todos mis amigos, pero hasta ese momento sí que era como de a ver quién acababa antes su trabajo, llegaba a casa y se ponía ya cómodo con el pijama y demás. Acabé ganando yo, pero de igualdad, claro. Me pasaba todo el día con el pijama. Pero sí, era como un reto. De hecho, fue como cumplir un sueño infantil. O sea, para mí el vivir en pijama cumplía 2 sueños infantiles. Por un lado, el poder vivir de los cómics, haciendo lo que yo quisiese, y por otro lado, ese deseo creo que de todos los niños, ¿no? De algún día poder estar todo el día en pijama, trabajar en pijama, ¿no? Que es como la cuadratura del círculo, ¿no? O sea, me parecía que era lo más a lo que se puede aspirar, ¿no? Pues oye, qué bien, que en 2011 entonces ya había cumplido estos 2 sueños de estar en pijama todo el tiempo, en casa más que sus amigos, dedicarse al cómic. Y hay 2 temas que tienen que ver con toda tu narrativa, con todo. Son esa recuperación de la épica histórica, de estos sucesos olvidados, a veces premeditadamente olvidados, y el tema de la familia, acercarte a tu pasado familiar, a esas historias que desconocemos de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestras familias. 2015, La Casa, título, salvo el título, que le salió regular, es mi libro favorito porque todos hemos soñado con volver a una casa como esa y recordar a través de los objetos nuestra propia infancia, la vida de nuestros padres. Cuentan tus hermanos, antes decías que sales tú en la historia, pero tus hermanos cuentan que sales tú, que haces de todos los hermanos. O sea, salen 3 hermanos, te dicen, pero siempre es Paco, el mismo. Todos los personajes, soy como los Monty Python. No, mis hermanos, la verdad es que cuando ellos no son muy lectores de cómic, ¿no? Cuando les pasé, que ya estaba terminado, les pasé el cómic de La Casa, y no entendían muy bien a quién le podía interesar esa historia, ¿no? Porque es que has contado nuestra historia. Bueno, es una historia totalmente... pero tú, todo el tiempo tú. Sí, pero que ni tan siquiera es como un gran drama en el que suceden grandes cosas ni nada de eso. O sea, es como una historia como muy de ir por casa, y ellos no entendían muy bien a quién podía interesar más allá de nosotros 3, de mis hermanos y de mí. Pero para mí fue un cómic muy importante en muchos sentidos y es muy especial para mí. Por un lado porque es la primera vez, bueno, porque lo hice muy en caliente. Mi padre acaba de morir en ese momento. Y hacer el cómic me sirvió un poco para poner en orden todo eso que estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Y es la primera vez que hacía un tipo de historia que no tiene una estructura muy fuerte. O sea, que durante mucho tiempo del que estaba trabajando en ese cómic tampoco tenía muy claro qué estaba contando y si eso iba a conectar con algún público. Me parecía que era muy difícil que llegase a poder contar a los lectores el cariño que le podía tener a mi padre. Pero claro, te das cuenta de que mi padre es el padre de cualquiera de los lectores. Mira, me encanta porque decía yo aquí en la siguiente nota, porque todo esto lo traigo yo escrito de casa. Pues decía yo, retrato familiar en el que nos sentimos sorprendentemente reflejados en esos recuerdos, en esa reivindicación de la memoria, esas preguntas que nos hacemos siempre sobre la muerte de nuestros padres. Hicimos lo correcto, tomamos la decisión correcta, debíamos haber esperado una semana más. Y es maravilloso verse metidos en esta casa y ver que efectivamente el padre del que hablas es de alguna manera el padre de todos nosotros. Sí, para mí fue... hermanos también, ¿no? Sí, o sea, todos los cómics en cierta manera te cambian, ¿no? El hacerlos, ¿no? O sea, se supone que, creo yo, ¿no? Cuando haces cosas personales, del punto de partida que sales al que llegas, se supone que tiene que haberte cambiado en algún sentido, ¿no? O sea, los libros en general se suelen hacer buscando respuestas. Nunca se hacen de tengo una respuesta, se la voy a contar al lector, sino que te lanzas y a ver
más o menos en el mismo viaje que va a hacer el lector, de que este es un tema que me interesa, a ver a dónde voy a parar. Y la casa la hice desde, pues bueno, imagino que como muchos, de un hijo que se había esforzado durante toda su vida en no acabar en el lugar en el que estaban sus padres, ¿no? O sea, me voy a ir lo más lejos posible de esta vida. Y acabé volviendo un poco a ese punto y a un interés por la familia que no tenía hasta ese momento. O sea, cuando murió mi padre me di cuenta que no sabía nada de él y hacer el cómic me hizo tener que documentarme sobre su vida y ya de paso empezar a documentarme sobre el resto de la familia. Qué bien. Oye, hay un rasgo indudable en todos tus cómics, en todas tus historias, que es el humor. Este tío que llega a la casa y es incapaz de subir la persiana, y luego viene otro hermano y dice, no, estuvo José el otro día, que como sabéis es incapaz de subir la persiana. Pues, el humor está presente siempre, en todos los libros. Hay un rasgo, una sonrisa, un lugar donde... Sí, no sé, imagino que es pues tu carácter acaba estando en los cómics. De hecho me cuesta mucho hacer, salvo, pues bueno, Memorias de un hombre en pijama, no tengo nada que sea propiamente de humor, todos son dramas, o sea, todos son historias como bastante de cortarse las venas. No le funciona la cisterna, se ha tropezado, se ha tenido por una tirita en un pie, yo qué sé. Ya, todos son dramas. Sí, todos son dramas. De la vida. Pero aún así, me parece que imagino que el carácter que tienes te hace que el humor esté presente incluso en esas historias. Yo creo que todas las historias que tengo, por las que estamos hablando aquí, son más o menos, podemos decir, dramas, pero son dramas agridulces, ¿no? Que intento siempre buscarle como un final, si no feliz, poético a todas las historias. Creo que no hay ninguna, incluso El abismo del olvido, tiene un final que podríamos decir feliz. O sea, intento por lo menos, ¿no? que el lector acabe con una medio sonrisa o con un punto optimista al final. Y que si no es feliz, es poético. Que también es sí, una manera de acabar. Vale. Oye, ¿qué tal lo del cine? Que de repente hacen una peli del libro, todo el día llamándote, me contaban y dicen, joder, no, el éxito de repente. Sí, bueno, incluso en la casa hago un cameo, que yo pensaba que iba a ser con mi oportunidad de dejar el mundo de los cómics y dedicarme a necesitaban un tipo de flequillo y dijeron que venga el propio Roca que los pasee por ahí, ¿no? Que lo exhiba. Pero no, vamos, estuvimos toda para una frase que tenía que decir, y además una frase que yo he escrito, estuvimos como toda una mañana. O sea, cuando llegué, que estaba todo el equipo de rodaje, todos encantados, ¡ay, Paco, por fin! Paco, el intelectual, firmándonos un cómic, qué contentos de qué tal, del cameo, ¿no? Cuando llevamos como 2 horas para rodar la escena, ya era de... ¿Siguen dando bocadillos en esas cosas del cine? ¿Se dan bocadillo y todo eso? Sí. Pues menos mal. Sí, no, pero vamos, dice que se atrasase todo el rodaje, todo el plan, para una frase. O sea, fue como al final mucha, como de vergüenza ya, de decir, sacadme de aquí. Oye, 2020, regreso al Edén, bonito título, ¿no? Gracias. Y tiene que ver con... Se va a llamar Edén. Le dijo el editor, dice, dale una vuelta. Y todo parte es la historia de una fotografía. Sí. Esa fotografía que va y cuenta Paco Roca que tenía su madre, como todas las madres, debajo del cristal de la mesilla de casa. Me llevó inmediatamente al cristal de la mesilla de mi madre, donde también estaba una foto de nosotros pequeños, otra con mi padre. Me encantan esos detalles que de repente comunican con una generación, ¿no? Con los recuerdos generacionales de alguien, ¿no? Sí, claro, es que ahora la fotografía ha perdido un poco totalmente, ¿no? el valor de objeto. Pero en aquella época eran objetos venerados y sobre todo este tipo de fotografías que ya ni tan siquiera tenían el negativo, y más en el caso de Regreso al Edén, es una especie de Polaroid de la época, porque se revelaba directamente y no te quedabas ningún negativo ni nada, con lo cual es irreemplazable, y para mi madre ese era un tesoro, y da pie a esta historia precisamente por eso, porque mi madre me contaba, cuando empecé a rodarle entrevistas, a grabarle entrevistas y demás, me contaba que ya pues a los 90 años que tenía, que se acordaba a diario de su madre, pero lo curioso es que claro, su madre, como cuento en la historia, había muerto cuando ya tenía unos 14 años, o sea, la mayor parte de su vida la ha pasado sin su madre. Sin embargo, se acuerda de su madre a diario, pero de lo que no se acordaba era de su cara, y para eso tenía esa fotografía que era su mayor tesoro, ¿no? La única fotografía que tiene con su madre, ¿no? Y si perdía esa foto era
el gran drama. Oye, ¿cómo nace un álbum? ¿Cómo se plantea? ¿Todo parte de una idea que viene, que va, te metes en casa, te pones el pijama? ¿Cómo es? Bueno, tengo un cajón de las ideas, ¿no? Ah, que antes era un cajón, el cajón de las ideas, en la que iba poniendo, pues bueno, todos esos papelitos con las ideas, y ya, pues últimamente las pasé todas a un Word y las tengo todas allí, y es un Word que va creciendo. Entonces tengo un montón de ideas ahí, y yo qué sé, algo que te pasa un día, que se une con alguna idea que tenías, pues entras en el archivo y añades algo más. O sea, la mayoría de historias se quedan ahí y no crecen. Pero de vez en cuando hay alguna de esas ideas que por algún motivo, seguramente porque se une con otras historias, de repente encuentras algo que es complementario a eso que apuntaste, o de repente encuentras a veces es como un sentimiento, ¿no? Que es cuando realmente te das cuenta de que tienes la historia, ¿no? Tienes que, o sea, más allá del argumento, del tema y demás, muchas veces es como una sensación que encuentras, ¿no? De algo, que normalmente es algo que has vivido y que te llama, que sí, se presenta. Sí, que te remueve un poco por dentro, y entonces ya sabes que más o menos esa es la historia. Oye, no tengo ni una idea de hacer cómic, pero me he estado Sí. fijando para preguntar cómo de repente planteas las páginas. Hay páginas que tienen 9 viñetas, pero de repente dices, no hay una rutina, porque hay páginas que tienen una más horizontal, 2 pequeñas, y si te paras, cada página está hecha de diferente manera y me da la sensación de que no puede ser casualidad. Haces una especie de escaleta de cada una de las páginas, dibujas a mano cada una de las viñetas. Sí, no, es que es un trabajo, ahora estás diciendo y vamos, me está entrando angustia el trabajo que hay detrás. He tenido que medicarme estos días, Ya. estaba todo el tiempo de Eso es, bueno, chico, pues como ¿no? imagino que como tampoco me voy a dar yo aquí de currante a tope, pero es como cualquier otro trabajo. Oye, pero curro Mucho. sí lleva esto, quiero decir. Sí, lleva años de trabajo. O sea, por ejemplo, este último del Abismo del Olvido, pues hemos estado 2 años y medio trabajando en el cómic, 2 años y medio de horario de oficinista. O sea, yo hago mi horario de oficina. En pijama, pero de pijama, oficina. sí. Bueno, en pijama ya cada vez menos. Sabes que tienes que currar ahora menos horas, a ver si te vas a hacer un lío con ¿Ah, sí? la reforma esta laboral. Si no me da, o sea, yo me levanto pronto, me levanto a las 7 de la mañana y ya me pongo desayuno y demás, y a las 8:30 me pongo el pijama, me quito el pijama de dormir, me ducho, me pongo el pijama elegante, el de recibir, pues, si viene alguien a casa o lo que sea, y ya me pongo a trabajar. Y trabajo pues desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:30 o las 2. Como, descanso un rato y me pongo otra vez a trabajar, a las 3, cosas así, estoy trabajando hasta las 8, y hay veces que cuando ya se acerca la fecha de entrega o hay algún apretón de lo que sea, ceno y trabajo todavía un rato. O sea, que ese es mi horario, o sea, para hacer un cómic durante 2 años y medio. Sí, pero es que lleva, pues eso, el proceso es primero esa idea, después escribo un guión, que más que un guión técnico es una especie de relato. O sea, no me planteo ni páginas, ni encuadres, ni nada de eso, porque me parece que sería como matar la historia ya. Entonces es un relato como muy abierto para luego ser interpretado cuando hago los bocetos, esa escaleta que tú decías. Entonces ahí es cuando el guión se convierte... Partes, las viñetas, ves lo que cuentas. Claro, que eso es muy importante, porque digamos que en una novela, cualquier novela que cojamos, al escritor le da igual si, yo qué sé, si un párrafo cae al principio de la página, en mitad o al final. Eso en la lectura es independiente. Si cogemos un libro y le ponemos un cuerpo más grande y de repente se nos van los textos a otra página, no importa. Pero en el cómic eso es importantísimo, y es una de las cosas que haces en esos bocetos. Es decidir qué parte del guión va en cada página, incluso qué parte del guión va en la doble página, que es lo que el lector va a ver de una mirada, porque esa doble página, en principio, tiene que tener una coherencia gráfica, porque conviven juntas, y el cómic es estética y es narrativa. Y luego en la narración también, no puedes partir una escena en la mitad de una página y luego continuarlas a lo que estés buscando un Oye, pues era una pregunta buena esta, porque ¿sí? nos hemos enterado aquí de toda la mecánica y tal. Ya puedes hacer tu cómic. El otro, bueno, tengo uno, luego hablamos. Ah, sí, vale. Que yo les iba a decir que... el otro día entré en Instagram a ver qué se cocía en el Instagram de Paco Roca. Tampoco y soy me encantó activo, porque si pones Paco Roca,
Sí. sale un tío que dice que no es Paco Roca, te lo juro. Hay un tío que se llama Paco Sí. Roca que dice, no soy el Y dibujante de Paco hecho, el Roca. auténtico dibujante no se llama Paco Dice que Roca. además no se llama Paco Roca y tal. Es un usurpador de nombre. Pensaba que eras tú, este es el gamberro de Paco Ya, Roca. luego Luego se se ve cuenta que... que no. Sí, ya, yo no lo conozco. Claro. Quiero conocerlo un día. Pero Sí, no lo está conozco. como muy ofendido Me encanta porque de que es le que haya suplantado. dije, fíjate la bronca que le ha montado aquí Paco Roca porque no Sí. se llama Paco Roca. Ya. Bueno, yo qué sé. Sí, Total, pero... sí. acabé en el tuyo luego Ah, después. Y ya acabé en el tuyo y esto, que es Paco Roca Ilustración, Un cómic, Paco un Roca. cómic y tal. Y contabas que habías terminado, que acabas de terminar feliz de la Sí. vida. Esto Los nos estás contando. los Sí, que en bocetos. cierta manera es la parte, para mí, la más divertida, ¿no? Una vez tienes los bocetos, me da la pereza de que todavía me queda pues como casi un año por delante, en este caso, para terminar las páginas. Mm. Pero realmente lo que quieres contar ya está ahí contado, ya es una narración. Ya lo has hecho. Sí, y ya el boceto se puede entender, se lo paso pues a mis editores, se lo paso a amigos de confianza para que me den opinión, pero ya es un cómic que se podría no Sí, sí, publicar, porque, entiendo. bueno, porque está hecho a veces, hay cosas confusas, pero ya lo tienes hecho, ¿no? La parte creativa, digamos, ya está. Luego, Ajá. pues bueno, el cómic gana en otros aspectos, en la documentación, en detalles de los personajes, la gesticulación, el color y demás, pero que la narración ya está ahí. Oye, ¿eres más de tecnología o más de mano? ¿Dibujas a mano? ¿Te gusta ese tacto con el papel? Sí. Hay una discusión ahí entre los ilustradores, los dibujantes de cómic. No, yo soy de ordenador, no, hombre, yo soy de papel. Ya, Yo- bueno, siempre, ¿no? Pero al final yo creo que también hay que tener en cuenta que el cómic es un medio que es para ser reproducido, con lo cual al final lo importante es el resultado, ¿no? Lo que le llega al lector, y lo puedes hacer de la misma forma manual o hacerlo digital. Yo mezclo las dos cosas. Empiezo trabajando en manual, o sea, Manual. analógico, con todos esos bocetos, Sí. pero luego lo que es el dibujo final ya es como una combinación entre lo analógico, lo digital y demás, porque al final lo que importa es el El resultado. resultado. ¿Tienes por ahí a mano el plumier este que usas Sí, para esto? veo Es que una- te ha cautivado. Sí, Sí. no lo... Bueno, está. ¿Sí? Perdón, lo comento, no, ¿Sí? lo tiene No ya. sé. Bueno, todo esto es que mis hijos son grandes admiradores del trabajo de Paco. He salido de casa diciendo que iba a entrevistar a Paco escuché. Roca y me han ¿Tú dicho... lo tienes igual? No, ¿No? y lo siento, porque ahora lo contamos. Bueno, lo tiene lleno de rotuladores y de cosas digitales, esto de cosas analógicas con las Sí. que después va a dedicar los libros. Me ha encantado Sí. porque nos hemos puesto a tararear los dos, somos de la época, las canciones de Jesucristo Superstar. Yo soy muy fan de Jesucristo. Hemos dicho, luego si acaso cantamos una y tal. Sí, yo pensaba que la presentación iba a ser más un musical. Sí, le hemos traído engañados. Presentación musical. Sí. Oye, el último libro del que vamos a hablar, me ha encantado tu plumier, voy a hacerme con uno, Venga. que se titula El abismo del olvido. Hablábamos Sí. antes de él. Este adjetivo creo que, bueno, es un libro absolutamente estremecedor. En una de las primeras páginas aparece un oficial del ejército que se pone un manguito en el brazo de la mano derecha con el que va a dar el tiro de gracia a un grupo de fusilados y se lo pone para no mancharse. Sí, ese detalle me pareció estremecedor. Está lleno de detalles que te dan, te noquean, ¿no? Dices, ostras, no me lo puedo creer que alguien se pusiera un manguito para... Claro, cuando llegas a ese, digamos, a ese detalle, o sea, a esa conclusión, es porque ya has como sistematizado tanto la ejecución que necesitas ya algo para que yo qué sé, que tu señora o quien limpie el uniforme no te diga, otra vez vienes con el uniforme manchado de sangre. Entonces ese detalle de que a alguien se le ocurra ponerse un manguito negro porque ejecutas tantos que o es así o no ganas para uniforme, yo creo que representa bastante la crueldad que supuso esos primeros años de la represión, ¿no? Desde prácticamente del 39 al 44, 45, que es donde se hizo la mayor masacre de toda la posguerra. Hay muchas páginas definitivamente aterradoras. Cuando veníamos juntos, te venía contando cómo impresionan esas dobles páginas con los cadáveres, que son descargados de un camión, entregados a unos enterradores a quienes obligan a arrojarlos a una fosa, porque claro, es algo que hemos leído,
que hemos imaginado, en el mejor de los casos, pero que nunca habíamos visto. Y de repente te das cuenta de la potencia visual del cómic a la hora de testimoniar cosas, te digo, terribles como estas que leemos. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en la democracia actual, ¿no? y con los grupos políticos que todavía a día de hoy blanquean el franquismo, ¿no? que ya no es ultraderecha, sino que partidos de derecha que todavía no, si el franquismo no fue tan malo y tal. Yo creo que el gran problema es que no hay una memoria visual de la represión, ¿no? O sea, a diferencia de lo que ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial, que los aliados lo primero que hicieron fue, en cuanto liberaron los campos de concentración, es llevarse allí a los cineastas, a los fotógrafos, para documentar todo ese horror. Y eso se convierte en una prueba innegable de la crueldad y del comportamiento, ¿no? de la ideología nazi. Eso no ha ocurrido en España, no hay una memoria visual, ¿no? Y de hecho ha sido muy complicado dibujar determinadas partes porque también es algo que los historiadores y los investigadores tampoco entran al detalle, ¿no? Entonces empiezas a preguntarle, bueno, pero ¿cómo se llevaban los cuerpos que se fusilaban? Pues no lo sé, nunca lo habíamos pensado, pero se fusilaba por la mañana, por la tarde, imaginamos que igual no le daba tiempo a enterrar a todos, habría montones de tal, pero claro, no hay fotografías, no hay nada de todo eso, entonces te ves como cubriendo o rellenando un hueco visual de la historia que no existía hasta ese momento. ¿Cómo son las balas dentro del cráneo de una persona que recibe un tiro de gracia? ¿Cómo queda dentro del cráneo? Sí, todo eso no, o sea, ha sido como muy complicado poder reconstruir toda esa parte y en muchos casos tiras un poco de imaginación, porque ¿cómo los llevaban los cuerpos? Pues no sé, no hay... ¿Cómo es un fusilamiento de la época? Pues bueno, encontré más o menos el testimonio de un cura que justamente es el que hablaba, ¿no? De que el oficial se ponía un manguito, hablaba también de una imagen que también me parecía que en cierta manera el cine también ha cambiado mucho, y es esos fusilamientos tan limpios que solemos ver en las películas y demás, pero por lo visto, y sobre todo en esa época que los que fusilaban eran reclutas que podían tirar... Carnicerías auténticas. Claro, la mayoría de ellos morían al final por el tiro de gracia, o sea, eso tenía que ser dantesco, ¿no? Entonces, el poder... Una de las cosas es intentar, ¿no? Intentar ir a la mayor veracidad posible, ¿no? Y huir de estereotipos para buscar la crueldad de la situación. Hay muchos momentos tremendos en el libro, terribles, ¿no? Cobrar conciencia de lo que realmente ocurrió, pero hay uno en especial, están esperando que fusilen a unos condenados, las familias, sí, ¿sabes? Que saben que los van a fusilar, pero no saben el día, establecen unos equipos, unos turnos de vigilancia para ver cuándo salían, y se dan cuenta, saben cuándo los van a fusilar, porque a una de las mujeres que está presa de uno de los que van a fusilar, la entregan un traje de luto para que al día siguiente se lo pueda poner. Y es la manera es que terrible en la que comunican que van a fusilar a su marido. Es la crueldad, ¿no? Que al final yo creo que la crueldad va más allá de las ideologías. Hombre, cuando es una ideología como la fascista, más todavía, pero yo creo que esa impunidad que tuvo la dictadura, y sobre todo esos años en los que encima en la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, las cosas iban bien, sobre todo para el eje y demás, se sentían totalmente impunes y podían hacer cualquier cosa y hacerlo sin ningún pudor, ¿no? Y era una crueldad total. Como otro de los detalles que me parece todavía más cruel que contamos en el cómic es la coincidencia que nos dimos cuenta que se daba en muchísimos casos, y es que la carta el oficio, no, buscas como que se revoca la sentencia, como sí, el indulto llegaba unas horas más llegaba semanas después de que hubiesen sido ejecutados. O sea, te vas dando cuenta de que no es una casualidad, de que se daba en muchos casos, y me parece ya de una crueldad total. O sea, yo creo que la dictadura, o sea, no solamente fue cruel, ¿no? con todas las víctimas, ¿no? que acabaron en fosas comunes, sino con todas las familias. O sea, fue como cebarse lo máximo posible por lograr hacer el mayor dolor posible a todas las familias. Oye, y qué emocionante es cuando Pepica, la protagonista del cómic, lo ve y ve que se lo has dedicado,
Esa mujer de 91 años que pasa toda su vida cumpliendo esa promesa que hizo a su madre de recuperar el cuerpo de su padre de una fosa común y poder enterrarlo junto a ella, y como al final ve que su historia... Eso debió ser muy emocionante. Sí, Pepica es increíble porque yo creo que cualquiera que la escuche hablar y luego oiga a determinados políticos, ¿no? Oiga a Rajoy, ¿no? Cuando en aquel momento se enorgullecía de dedicar 0 euros a las fosas, o sea, oye su argumento y oyes a Pepica hablar de la necesidad que tiene de recuperar los huesos de su padre para meternos en el nicho de su madre, que es lo que ha querido toda la vida, y dices, uno de los dos se equivoca en el mundo... Y tenemos sospechas respecto a quién es el equivocado. Y dices, hostia, no entiendo muy bien. Sí, es una mujer increíble, ¿no? Y que cuando la oyes hablar entiendes perfectamente, ¿no? De que esto es un tema ante todo, de derechos humanos, y quien se oponga a esto, no sé, es que no entiendo ese argumento en que, de hecho, es algo que hemos visto en estos últimos años, ¿no? De gobierno, por ejemplo, progresista en la Comunidad Valenciana, que en estos 8 años de gobierno se han exhumado como más de la mitad de las fosas comunes del cementerio de Paterna, y no ha pasado nada. A nadie le ha importado lo más mínimo, no se ha roto España, nadie ha salido a la calle diciendo ya reabren las heridas, cuidado, España así acaba. No ha pasado nada, absolutamente. O sea, todo ese argumento de que ¿para qué requerir remover el pasado? Esto nos va a condenar, es mentira. O sea, no pasa absolutamente nada, es un tema totalmente político. Y el tema de Pepica, sí, o sea, Pepica estaba muy agradecida con el libro por lo que hablamos antes, ¿no? Porque de repente esa historia que siempre se ha contado en la intimidad, de repente se convierte en pública. Y eso, aunque no es la justicia que ellos buscan, ni la reparación, pero sí que les sirve, ¿no? En cierta manera, ¿no? Desde que por fin su historia ya no es contada en voz baja en casa, sino que puede leerla muchísima gente. Es un libro muy emocionante. Todos los libros de Paco son emocionantes porque apelan a la emoción, lo contaba antes. Ahora, no quiero robarles más tiempo, que querrán que les firme su libro con el asunto analógico que ha traído en el Jesucristo Superstar. Pero oye, bueno, que has terminado el libro este nuevo en Instagram, el tipo este que... Bueno, los bocetos y tal. Sí. Oye, una primicia o algo, que los que lleguemos a casa podamos contar. Bueno, nos hemos enterado de una historia... Pero a ver, tengo que reconocer que si resumo cualquiera de mis cómics en unas palabras, nadie los compraría. O sea, si yo resumo la casa, ¿no? Pues el siguiente cómic que estoy haciendo es apasionante. Son 3 hermanos que quieren vender la casa familiar. O sea, visto así tienes toda la razón. ¿ya? Estoy por devolverlo. ¿Sí? Por eso que si cuento el nuevo cómic es igual. Bueno, síganle en Instagram para que nos tenga al día de las cosas del nuevo cómic y tal. No se confundan con el otro Paco Roca, que ya desde el principio dice que no es Paco Roca, lo cual tampoco es fácil equivocarse. Pero oye, tenéis que arreglar los Paco Roca esto, tenéis que arreglar este asunto. Sí, no, tenemos una quedada pendiente, todos los Paco Roca de España, y ver cuál es auténtico y cuál no. Me parece fenomenal. Oye, ¿sigues entonces en pijama todo el tiempo? ¿Te has Cada vez menos, ¿eh? Sí, porque yo creo que con esto hay una especie de maldición, que lo contaba precisamente en el documental de Imprescindibles, lo contaba muy bien Elvira Lindo, ¿no? Que decía que cuando mejor te van las cosas es como que el mundo conspira para no dejarte trabajar, ¿no? Y en cierta manera es verdad. Cuando trabajaba en publicidad, hacía mis cómics pues los fines de semana, en vacaciones y en momentos en los que estaba libres. Cuando Arrugas funcionó y dejé la publicidad, tuve como medio año en el que pude vivir en pijama y era como mi sueño de todo el día dedicado a mis cómics, todo genial. Pero desde entonces y hasta ahora, cada vez he tenido menos tiempo para trabajar, y ahora acabo trabajando los fines de semana y en vacaciones, porque entre semana estoy siempre por ahí. Lo está haciendo de Paco Roca todo el tiempo. Está aquí en cualquier lado del mundo, a eso, hablando de los títulos. Pero en la maleta sí que lo pones, ¿no? Cuando viajas. Sí, en la maleta sí. Oye, nos tranquiliza mucho. Vamos a hacer una quedada mañana en el hotel aquí al lado en pijamas para ver a Paco Roca en pijama y ver que todo continúa bien y eso. Pues esa funciona, luego quedaré con todos los Paco Rocas en pijama. Me parece. Voy a hacerlo.
Paco Roca, un placer como siempre charlar, enhorabuena por tus libros, no se vayan sin que se lo dedique. Bueno, yo me voy encantado porque mis hijos les contaba que es que son fans suyos. Jamás les ha importado a mis hijos en absoluto nada de lo que yo me dedico, pero hoy de repente para mi sorpresa me han visto con 4 libros de Paco Roca y me dicen, pero tío, o sea, bueno, primero han dicho, ¿a tu edad con esto? Y le he dicho, digo, no, es que lo voy a entrevistar, pero por favor, Paco Roca y tal. Y es que es la cumbre de tu carrera. Creo, no, total, creo que no se van a comer toda la mortadela del frigorífico y tal, que van a dejar un par de rodajas incluso. O sea, gracias a mí te van a respetar a partir de ahora tus hijos. Bueno, a ver cuánto les dura, ya te llamaré mañana por la mañana. Mañana será un juguete. Los hijos, ya te digo, como malherido. Oye, que un placer, muchísimas gracias por acompañarnos, por ponernos el pijama de nosotros, el pijama emocional. Enhorabuena por tus libros, siempre es un gusto hablar contigo y me parece fatal lo del tornillo. No, a ti por que sé que estos días no has hecho otra cosa más que leer mis cómics. O sea, los deberes que te has puesto a ti mismo. Y además con anotaciones, con todo. Claro. Es algo que no habéis hecho ni yo. Yo mismo con mi presentación. Por eso me han traído, dijo Lola. Dice, seguro que Paco Roca. Dice, Paco Roca bueno. No, que muchas gracias. Qué bien, aquí. Muy bien. Vamos a hacer la fila para aquí. O sea, quienes queráis que paciente, pasad aquí, ¿vale? Seguro que se come la mortadela, tío.